a Marco Enciso Hoyos, quien es director general de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, para que haga la presentación y bienvenida del evento. Adelante, Marco. Gracias, Javier. Buen día con todos y todas. Les doy la bienvenida a este webinar sobre el programa de financiamiento directo para plantaciones forestales. Este programa fue elaborado por el CERFOR con el apoyo de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario del ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, y aprobado en septiembre de este año por el Consejo Directivo del Fondo Agroperú. Este programa de financiamiento para plantaciones forestales es una gran oportunidad para dinamizar y reactivar la economía del sector forestal a nivel nacional, dado que por el aprovechamiento, transformación y comercialización sostenible de la madera se generan puestos de trabajo y se muestra como una alternativa viable para el pequeño productor para que mejore su calidad de vida. Cabe resaltar que dicho programa es el primero de otros que estamos proyectando para desarrollar en el marco del Fondo Agroperú, y en el corto plazo estaremos presentándolos al Consejo Directivo del Fondo para su discusión y aprobación. En ese sentido, estamos nosotros muy optimistas de que algunos de los participantes, al terminar este webinar, puedan ver esta excelente oportunidad y ya empiezan a gestionar el financiamiento para el aprovechamiento de sus plantaciones forestales. Sin más que decir, doy por iniciado este evento y muchas gracias. Gracias, Marco. Como es de esperar, este es un tema que seguramente a muchos les va a generar una serie de expectativas, como por ejemplo, ¿qué ventajas ofrece el Registro Nacional de Plantaciones Forestales? Y al respecto, entonces invitamos a Federico Yepes Alza, quien es especialista del programa forestal del CERFOR, para que nos dé mayores alcances al respecto. Buen día, Federico. Adelante. Sí, buenos días con todos los presentes. Reciban un cordial saludo, en especial los productores forestales que hoy día han hecho un alto en sus labores para poder escuchar estas ponencias. No duden que hoy día se llevarán mayores conocimientos y también beneficios para sus futuros trabajos en las plantaciones. Quien les habla es Federico Yepes, especialista de plantaciones forestales del programa forestal. Nosotros somos un grupo de especialistas que brindamos asistencia técnica y capacitación a productores de las regiones que tiene ámbito del programa forestal. Uno de los trabajos de asistencia que realizamos está referido a la formalización. Es ahí que la ponencia de ahora está referida a cuáles son las ventajas que brinda el hacer el Registro Nacional de Plantaciones, en la cual ahora me concentraré en este tema. Siguiente, por favor. Javier. Listo. Federico, ya se visualiza tu pantalla. Adelante. Perfecto. Sí, ya estamos con la ponencia. Pasamos. Vamos a empezar comentando de que el Registro Nacional de Plantaciones está dentro del marco normativo que establece la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Las plantaciones se inscriben consignando información de ubicación, superficie, especificando el número de árboles y demostrando el derecho sobre el área de la plantación. La inscripción se realiza en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales, que es conducido por el CERFOR, en forma descentralizada y conjuntamente con las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre. Es un procedimiento simple, gratuito y automático. Ya a finales del año 2015 se establecen los lineamientos para la inscripción de plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones, que es el marco normativo que ahora es en el cual nos enmarcamos para poder registrar las plantaciones y el tema formal. Siguiente, por favor. ¿Qué es el Registro Nacional de Plantaciones?
es un medio para sistematizar la información sobre las plantaciones establecidas a nivel nacional. Es presencial, es simple, es gratuito y es automático. Se realiza a partir del tercer año de instalada la plantación o cuando se haya logrado el prendimiento definitivo de las plantas en el campo definitivo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del Registro Nacional de Plantaciones Forestales? Es garantizar los derechos y propiedad de las personas sobre el recurso plantado, o sea, sobre las plantaciones que se instalan dentro de sus áreas, de sus predios. El registro de una plantación permitirá al propietario procesar y comercializar sus productos de manera legal o formal. Permitirá al Estado elaborar estadísticas forestales, además de facilitar acciones para el fomento y control de los recursos forestales. Hay que mencionar que toda la información del registro se va a una base de datos que se conoce como el aplicativo del Registro Nacional de Plantaciones. Ahí nosotros podemos identificar aquellas plantaciones que son comerciales, plantaciones que están en macizo, y que nos dan una orientación para saber qué planes o qué promociones se pueden hacer con respecto a la cantidad de plantaciones que existen en el Perú. Siguiente, por favor. Ahora en sí, les voy a comentar cuál es el proceso que uno sigue en las autoridades regionales para poder nosotros inscribir y actualizar en el Registro Nacional de Plantaciones. Digamos que la primera fase está referida a inscribir nuestra plantación en el Registro de Plantaciones. Nosotros instalamos nuestra plantación y luego de pasados los 3 años, ya estamos, digamos que podemos ir a la autoridad regional a pedir los requisitos para poder inscribir nuestras plantaciones. Hay que tomar datos del diámetro, de las alturas de los árboles comerciales, hay que calcular el volumen, además, hay que llenar el formato y además hay que adjuntar copia del título de propiedad, hay que hacer un mapa de ubicación. En realidad es una información simple que ayuda a que el productor pueda realizar este proceso. Esta información se presenta a la autoridad regional. Luego de la revisión, ya la autoridad regional aprueba el expediente, el formato 1, y te entrega lo que le denominan en la autoridad regional es el formato 2. El formato 2 es donde te otorgan el registro de la plantación y un código que servirá de identificación al momento que quieras hacer el siguiente trámite. Siguiente, por favor. El siguiente paso, que una vez que tú ya has inscrito tu plantación, pasado el tercer año, posteriormente, cuando ya tus árboles llegan a una edad de aprovechamiento, se realiza otro trámite, que es el que se le conoce como actualización. ¿Por qué se hace este trámite? Porque no sabemos qué ha pasado con la plantación luego del tercer año, ¿no? Podemos llegar al 6º año donde nosotros definimos nuestra edad de aprovechamiento, entonces puede ser de que los árboles hayan engrosado los diámetros, más aún si hacemos raleo, ya no va a haber la misma cantidad de árboles que habían inicialmente, o en algunos casos se puede ocurrir de que ha habido un incendio, o también vientos, entonces eso hace de que es necesario de que la información sea actualizada. Nuevamente hay que tomar datos del diámetro, hay que tomar datos de la altura, calcular nuestro volumen y presentarlo nuevamente a la autoridad regional de flora y fauna silvestre. Esto, como ya tenemos un código, lo que hace la autoridad es actualizar la información y ya nos otorga nuestra actualización, donde nos indica la cantidad de volumen que tenemos para aprovechar y la cantidad de árboles. Una vez que tenemos ya
este documento, ya podemos iniciar con nuestro aprovechamiento, nuestra transformación, nuestro transporte, también realizar actividades de transformación y de comercialización. Siguiente, por favor. Hay que mencionar que tanto el formato 1, que es para inscribir, y el formato 3, que es para la actualización, es una declaración jurada que presenta la persona, ¿no? El propietario, el representante legal, que da origen a que la autoridad regional, cuando requiera hacer inspecciones, tanto durante el registro o durante la actualización o posteriormente cuando se está haciendo el aprovechamiento, pueda realizarlo y pueda saber de que esa información es fidedigna. Hay que tener en cuenta esto para las futuras inspecciones que puede haber por parte de la autoridad regional. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué ventajas o beneficios nos da el Registro Nacional de Plantaciones? Lo primero es que podemos tener nuestra guía de transporte forestal, que es la herramienta principal para nosotros poder transportar nuestra madera y comercializarla formalmente. Eso es lo principal que nos da el Registro Nacional de Plantaciones. Lo otro es que cuando uno tiene sus documentos formales, te da la opción de que puedan agruparse productores y acceder a mercados finales, a compradores finales, y puedas hacer una venta directa. Ya no puede, porque también hay que conocer de que, como toda cadena productiva, existe también la participación de intermediarios, ¿no? Ya el productor puede ir directamente a buscar compradores finales y puede vender su madera. Eso le da a que haya mayores beneficios por la venta de esa madera. Está nosotros la experiencia que tenemos en las diferentes regiones, somos testigos de que compradores mantienen precios constantes cuando se tienen, digamos, documentos formales, ¿no? Incluso hay acuerdos entre los productores y compradores para ventas futuras. Ya el comprador de la madera o el cliente, al saber que hay grupos que tienen madera formalizada, a través del Registro Nacional de Plantaciones ya planifican compras futuras. Por ejemplo, en el caso de la venta de madera para pálex o parihuelas, ¿no? Para el sector agroexportador. Las campañas que se dan durante el año para el sector agroexportador son de diferentes cultivos. Por lo tanto, utilizan diferentes medidas de tablillas para parihuelas. Entonces ellos planifican. Un ejemplo le doy de los cálculos que nosotros, de estadísticas que tenemos, es que hay un 90% de madera que viene del extranjero, que es importada para cubrir esta demanda, ¿no? Y también sirve para estas plantaciones como garantías financieras. En este caso, ahora que va en la siguiente ponencia, que se va a hablar sobre este fondo de financiamiento, nuestras plantaciones sirven como garantías financieras, ¿no? Siguiente. Finalmente, ahora les quiero comentar que el programa forestal, desde a partir del año 17, inició unas campañas de asesoramiento a más de 5.000 beneficiarios para que puedan hacer su inscripción en el Registro Nacional de Plantaciones. Este asesoramiento se ha dado a través de talleres. Los talleres han sido también para funcionarios de las autoridades regionales y para productores. Se ha asesorado a productores en preparar sus expedientes. Hemos ido a tomar datos a campo y bueno, ellos para futuras trabajos que tengan que hacer de inscribir nuevas plantaciones, digamos que ahí hemos dejado nosotros capacitaciones para que posteriormente puedan realizarlo. Finalmente voy a pedirle
a los amigos de la plataforma que difundan un video que hemos preparado nosotros referido al Registro Nacional de Plantaciones y que complementa a esta ponencia que vengo realizando. Siguiente, por favor, con el video. Hola amigos y amigas, estoy feliz porque acabo de cerrar un negociazo. Vendí la madera de mi plantación a un buen cliente. Por suerte yo la había inscrito en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales. Tú también deberías hacerlo, es gratis. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes registrarte? Primero tienes que ver que tu plantación ya tenga 3 años de establecida o que haya aprendido definitivamente. Luego debes completar el formato para la inscripción en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales, que puedes pedir en la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. En ese formato debes llenar tus datos y los de tu plantación. También tienes que de documentos que eres propietario de esa tierra. Acá hay muchas posibilidades. Si es tu terreno, entonces simplemente prestas el título de propiedad. Tal vez eres una empresa, entonces tienes que ser el representante legal y presentar una vigencia de poder. Tal vez el propietario es otro, pero tú usas la tierra. Tienes que presentar el contrato que demuestra ese acuerdo. Tal vez la tierra es de tu comunidad campesina o nativa. En ese caso, el jefe de la comunidad debe presentar la copia del acta de la asamblea que contiene el acuerdo para la instalación de las plantaciones. Suena como un montón, pero en realidad es el formato lleno, el documento que acredita la propiedad según sea el caso, y un mapa de ubicación del terreno y del área de la plantación con coordenadas UTM. Por último, te acercas a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre a entregar los requisitos para la inscripción. En caso requieras el certificado de inscripción, lo puedes solicitar a la autoridad. Este será emitido en un plazo máximo de 5 días hábiles. Cuando hayan pasado varios años y quieras cortar tus árboles para venderlos, simplemente debes llenar la información de tu registro en el formato para la actualización. ¿Viste qué fácil? Son solo estos requisitos: el formato de inscripción lleno, los documentos que acrediten la propiedad y el mapa del terreno. Nada más. No tienes nada que perder porque además es gratis. Se te emitirá un código de registro que será único para toda la vida de tu plantación. Y después la Autoridad Regional Forestal puede realizar una verificación de la plantación en cualquier momento para ver si concuerda con lo declarado. Esta inspección no tiene costo. Ahora estás registrado. Podrás vender a agroexportadores, a fabricantes de muebles, al Estado y emitir tus propias guías de transporte forestal para transportar tu madera por todo el país sin problemas. Si tu madera es de árboles exóticos como eucaliptos, pinos o teca, no requieres emitir guía de transporte forestal, solo basta la guía de remisión. Si tu madera es de árboles nativos como bolaina, capirona o tornillo, debes usar la guía de transporte forestal, la cual lleva tu código de registro. Con esta guía podrás transportar tus productos sin miedo a tener problemas durante el viaje. Al pasar por el primer puesto de control forestal, dejas una copia y sigues tu camino. Así que ya sabes, registrarte es fácil, rápido y gratis. Al hacerlo podrás disfrutar los beneficios de haber formalizado tu producto. Esto significa que podrás vender tu madera a un mayor precio y la transportarás sin problemas. Vas a ver cómo crece tu negocio. Recuerda, tanto la inscripción como la actualización son procedimientos simples, gratuitos y automáticos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Sí, bueno, muchas gracias por la participación. Estaremos atentos a las preguntas que se requieran. Gracias. Muchas gracias, Federico.
Federico nos ha dado toda una explicación acerca del procedimiento del Registro Nacional de Plantaciones, en qué consiste la inscripción, cómo se realiza la actualización de este registro de plantaciones, por ejemplo, nos ha mostrado los formatos de inscripción, de declaración jurada, ¿no? Los beneficios inclusive. Muchísimas gracias por esta explicación. Y hay otras interrogantes que seguramente surgen en usted. El hecho es, sobre todo, de repente está relacionado con el programa de financiamiento, ¿no? Cómo nace, en qué consiste. Para esta parte específica de la temática, contamos hoy día con el asesoramiento, con las orientaciones que va a tener a bien brindarnos Marco Llanos Ramírez, quien es director de la Dirección de Promoción y Competitividad del CERFOR. Buen día, Marco, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Un momento voy a compartir. Tengo una presentación preparada para el día de hoy. Un segundo. Ya, perfecto. Entonces comenzamos. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el programa denominado Financiamiento Directo para Plantaciones Forestales. En la presentación de hoy vamos a separarlo en 4 etapas. La primera va a estar orientada hacia hablar sobre las brechas en las cadenas productivas forestales maderables que ha identificado CERFOR. La segunda etapa va a estar orientada hacia cuáles son las pérdidas estimadas en el sector forestal debido a la pandemia, debido al COVID-19. La tercera parte de esta presentación, que me parece que es la más relevante para los que están participando el día de hoy, es hablar sobre las características de este programa de financiamiento y finalmente hablaremos sobre los resultados esperados que tiene este programa. Lo primero que hay que saber es qué cosa es el CERFOR. CERFOR, como bien conocen casi todos los que están participando, es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y dentro de las funciones principales que tiene el CERFOR está la promoción de la inversión privada en todos sus tamaños, ya sea grande, mediana o pequeña. En esta oportunidad, este programa de financiamiento está orientado hacia el pequeño productor. Ahora, ¿cómo está el sector forestal? De acuerdo a un estudio realizado por CERFOR, se ha podido identificar una brecha donde se muestra cuál es la situación ideal que deberíamos estar y dónde estamos el día de hoy. Esa diferencia nos indica que necesitamos cerca de 144.000 hectáreas aprovechadas por año para cubrir la demanda nacional que existe de madera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por más que Perú sea un país con más del 60% de bosques, terminamos importando madera, y terminamos importando madera de Chile, principalmente, madera de Chile respecto a sus plantaciones forestales. Entonces, acá se ve un desafío que tenemos que trabajar desde el Estado para promover la inversión en el sector privado. Ahora, cuando hemos estado haciendo la revisión en campo y una revisión bibliográfica, nos encontramos con el gran problema de que uno de los objetivos que tenemos que atacar, uno de los flancos que tenemos que atacar, es la parte del financiamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente los bancos consideran o no entienden bien cómo funciona el sector de la actividad forestal. Entonces, al no comprenderla bien, la consideran una actividad riesgosa, ¿sí? Porque no es la actividad forestal, como bien saben ustedes, no es que hoy comienzo la actividad y en 6 meses o en un año voy a tener ya ingresos, sino que los ingresos van a venir en 8, 10, 12 o más años.
en lo que es referente a plantaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El sector financiero no da préstamos al pequeño productor, sobre todo al pequeño productor. Y si llega a darle algún préstamo, le da un préstamo con unas tasas de 20 o 25% anual, que ningún negocio llega a ser rentable con una tasa de interés, con un préstamo con una tasa de esa magnitud. Entonces, lo que hemos visto necesario es que se tienen que crear justamente líneas de créditos, fondos ambientales o instrumentos que respondan a las características intrínsecas de la actividad forestal. Entonces, entendiendo cómo funciona, viendo que no es una actividad riesgosa, sino que va a traer muchos beneficios, no solo económicos a la población, sino beneficios ambientales. Entonces, esa es la situación actual que tenemos. Sin embargo, este año, como bien saben, estamos dentro de la pandemia y esto ha generado un retroceso, un estancamiento en las actividades económicas a nivel nacional. Lamentablemente, la actividad forestal no escapa de esto. Un ejemplo que justamente se está proyectando es que, considerando solamente el primer semestre de este año, hemos perdido o estamos en un nivel de menor de 50% comparado al año pasado. ¿Esto por qué? Porque hay muchos mercados que se han cerrado debido a la pandemia. Por ejemplo, Chile, México, Estados Unidos, que ahí había mucha exportación de madera, han cerrado sus puertas por la pandemia. Además, CERFOR ha realizado un estudio mediante su Dirección de Inventario y Valorización, que es parte de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, donde se muestra algunos resultados un poco desalentadores, donde este año se va a dejar de aprobar cerca de 1.600 planes, se va a perder cerca de 72.000 empleos y además hay una caída de la tasa anual de registro de las plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones, que justo está enfocada a la presentación anterior. Hay una caída de cerca del 18%. Entonces, acá vemos que la situación forestal está un poco complicada y ahora se complica un poco más. Es así que nos encontramos en la necesidad de generar, como les digo, alguna herramienta que ayude a reactivar la economía. Es así que aprovechamos el Fondo Agroperú, que el Fondo Agroperú es una ventana de financiamiento que está orientado hacia el pequeño productor. Y CERFOR, en coordinación con nuestro ministerio, con Midagri, hemos logrado que en este fondo se incorpore por primera vez a la actividad forestal como un beneficiario. Consideremos que este fondo está creado en 2009, eso quiere decir que lleva este fondo 11 años apoyando al pequeño productor, pero durante 11 años no había considerado la actividad forestal. Y ahora por primera vez se está dando esta incorporación. Esto marca un hito muy grande para el sector forestal. Esto se ha logrado a través del Decreto Supremo 004-2020 de Minagri, que es el decreto supremo que aprueba la reestructuración del Fondo Agroperú. Y este fondo normalmente veía la parte agrícola y la parte ganadera. Ahora, como les digo, está incluyendo el sector forestal. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho a partir de la aprobación de este decreto supremo? Se ha creado, se ha desarrollado este programa de financiamiento directo para plantaciones, el cual ha sido aprobado por el Consejo Directivo del Fondo Agroperú. Y a continuación les voy a mostrar las principales características de este fondo. Primero tenemos que entender qué cosa financia. Como les digo, por características intrínsecas del mismo Fondo Agroperú, el financiamiento va orientado hacia el pequeño productor. En esta oportunidad está orientado hacia el pequeño productor de plantaciones forestales,
que se ha definido como aquel productor que maneja un área hasta 10 hectáreas que está inscrito en el registro y que esté inscrito en el Registro Nacional de Plantaciones. Además, hay un par de requisitos que tiene que tener el productor si es que quiere acceder a este financiamiento, como es no tener una deuda pendiente con el Fondo Agroperú en alguna de sus campañas pasadas, agrícolas o ganaderas. Es obvio de que si se va a recibir un préstamo del Fondo Agroperú, la persona que lo solicite no debería tener ya un crédito, una deuda pendiente con esta institución. Además, lo que se quiere promover es o se quiere premiar a aquel productor que está haciendo bien las cosas. Por eso, un requisito es que este productor no cuente con un proceso sancionador por parte de OSINFOR. Además, se tiene el objeto de este programa está orientado hacia el último eslabón de la cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos orientados hacia la parte del aprovechamiento, transformación y comercialización. Seguramente van a haber algunas preguntas diciendo si este programa financia nuevas plantaciones, y la respuesta es no. En esta oportunidad de este programa está financiando, como les digo, la última etapa. Eso quiere decir que ya se tiene que tener la plantación lista y estar en edad de aprovechamiento, y justamente lo que va a financiar es este último eslabón de la cadena. ¿Esto por qué? Porque el Fondo Agroperú tiene sus características muy particulares. El Fondo Agroperú te da un préstamo para una actividad económica, y lo que se espera es que realizando esa actividad económica se pueda devolver el préstamo. Entonces, en lo que es referente a plantaciones forestales, la generación de ingresos está justamente en la última etapa. Por eso es que se financia esta última etapa. Respecto a la línea del programa, que esto ya es algo que está aprobado, en estos momentos ya se cuenta con un presupuesto inicial de 50 millones de soles a nivel nacional. Eso quiere decir que cualquier productor en cualquier departamento puede acceder a este financiamiento, siempre y cuando este productor se encuentre dentro de una organización. Ahora, ¿por qué les digo que es un presupuesto inicial de 50 millones de soles? Porque al ser un préstamo, lo que se tiene pensado es el dinero que se presta al productor va a ser devuelto, y ese repago, ese dinero que va a ser devuelto, va a volver a circular, se va a volver a prestar al pequeño productor. Por eso se dice que es un presupuesto inicial, que va a ser mayor, porque cuando se devuelva estos 50 millones con el interés, si bien es cierto, el interés es pequeñísimo, igual va a haber un monto mayor, y esto se va a ir prestando otra vez a los pequeños productores. Además, acá viene la parte más interesante, y cómo es que este fondo se adapta a la actividad forestal. Es que, en primer lugar, lo que habíamos comentado al comienzo de la presentación es que las tasas en un banco son altísimas, y eso, si se llegan a dar estos préstamos, estamos hablando de más del 20-25%. Ahora, en este caso, la tasa efectiva anual es de 3.5%. Es una tasa súper competitiva y única vez dada en el mercado, y sobre todo para el sector forestal, porque esta tasa nace de un pedido extraordinario, tener una tasa muy baja debido a que se quiere reactivar la economía por el tema del COVID-19. Entonces, ese es el motivo por el cual la tasa es de 3.5, una tasa bajísima. Además, el plazo del préstamo no podrá exceder 12 meses. ¿Qué se refiere esto? Que no necesariamente el préstamo va a ser a 12 meses, ¿no? Sino que es un máximo. Si el productor dice que puede lograr el aprovechamiento, transformación y comercialización en 8 meses, el préstamo será hasta 8 meses o 10 meses. El periodo máximo para dar este préstamo es de 12 meses, y el pago es al vencimiento.
Esto es algo muy favorable para el productor. ¿Qué es lo que pasa? Un préstamo normal te prestan el día de hoy y tienes que hacer una devolución, te dan un cronograma y tienes que hacer una devolución desde el mes siguiente, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que el momento del ingreso, de la generación de ingresos, es al final, ¿no? O sea, no es cuando estás cortando el árbol, sino es cuando lo vendes al final. Entonces, el dinero lo vas a tener al final de tu actividad, no al comienzo. Por eso el pago es al vencimiento. Si tú te pediste un préstamo de 12 meses, al final de los 12 meses, ahí vas a hacer un pago. Ahí vas a hacer un solo pago y no vas a tener un cronograma, como digo. Esa es una ventaja muy grande porque esto se está acomodando a las características de la actividad forestal. Además, este programa no es que tenga una duración de 3 meses, de 6 meses, no es que si el día de hoy mi plantación no está en edad de aprovechamiento, voy a perder esta oportunidad. No, este fondo ha sido creado hasta diciembre del 2023. Eso quiere decir que hay más de 3 años para poder aprovechar este fondo. Entonces, esto se presenta como una oportunidad muy grande. Además, se puso algunos parámetros para que no hayan problemas. Por ejemplo, los límites máximos de disposición. Se ha puesto 15% del total del programa por departamento. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que cada departamento podrá tener un máximo del 15% del presupuesto que existe. Es decir, ahorita está comenzando con 50 millones, como le dije, un presupuesto inicial, y cada departamento podría tener un máximo de 7.5 millones de soles. Esto se hace con la finalidad de que ningún departamento monopolice este presupuesto. Ahora, este cálculo se ha hecho basado en cuál es el máximo, la máxima cantidad de registros porcentualmente según el Registro Nacional de Plantaciones que maneja CERFO. Respecto al número de financiamientos otorgados, el tema es el siguiente. Se puede hacer un financiamiento a la vez. Eso quiere decir que si te pides un préstamo el día de hoy, no puedes pedir otro préstamo adicional si es que no pagas el primero. Entonces, tampoco puedes tener un préstamo en la campaña forestal del Fondo Agroperú y tener un préstamo en la campaña agrícola, en la campaña ganadera. Respecto a los montos, primero que este fondo, este programa, te va a financiar el 70% del costo de producción. No te va a financiar el 100%. Ahora, ¿cuáles son los montos que te van a llegar a financiar? Lo hemos separado en dos niveles. El nivel 1, que va hasta 42.000 soles, y el nivel 2, que va de 42.000 soles a 142.000 soles. Aquí, como les dije, el beneficiario es aquel que tiene hasta 10 hectáreas inscritas en el Registro Nacional de Plantaciones, ¿correcto? Ahora, el nivel 1 se prevé que va a ser hasta 3 hectáreas. Entonces, de acuerdo a un estudio que tiene CERFOR, que es el estudio de cadenas productivas y estrategias para la promoción de plantaciones forestales comerciales y sostenibles en Perú, un estudio que se realizó en 2017, muestra un monto que por hectárea para la etapa del aprovechamiento se requiere cerca de 20.000 soles. Ok, el monto puede ser un poco mayor, pero perfecto. No es que se tenga que pedir el monto máximo para pedir este crédito, sino ponemos un tope y el mismo productor, de acuerdo a su experiencia, va a ser el que defina cuánto es lo que necesita. Entonces, si vemos el nivel 1, que es hasta 3 hectáreas, como le dije, son 20.000 soles por hectárea aproximadamente. Si se financia el 70% de los 20.000 soles, da 14.000 soles. Como le dije, 14.000 soles por hectárea que se financiaría en promedio. Y si el nivel 1 está hasta 3 hectáreas, sería 14.000 soles por 3 hectáreas, lo que nos daría
42.000 soles. Entonces, por eso son los niveles. El nivel 1 va, como les digo, hasta 42.000 soles. El nivel 2 va de 42.000 hasta 142.000 soles. Ahora, el Fondo Agroperú necesita, para asegurar, es una forma de asegurar que tiene el fondo, que existan garantías. Entonces, por cada nivel hay garantías que se piden. Entonces, les pediría que por favor recordemos esto: nivel 1 hasta 42.000 soles, nivel 2 de 42.000 a 142.000 soles. Respecto a las garantías, en el nivel 1 lo que se pide es el vuelo forestal como garantía mobiliaria no inscrita y la fianza solidaria como una persona natural de uno de los miembros de la organización o una tercera persona. Para el nivel 2 son las mismas garantías más una garantía hipotecaria. ¿Por qué se agrega la garantía hipotecaria? Porque, como se pueden recordar, el nivel 2 tiene montos de financiamiento mayores. En ambos casos, el ratio garantía-deuda es de 1.5 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú pides un financiamiento de 10.000 soles, tienes que poner en garantía 15.000. Esto se hace con la finalidad de, justamente como una garantía, hay que garantizar de algún modo que el productor realice este pago. Además, unos datos adicionales es que la tasa moratoria anual es 16%, el seguro de desgravamen, que bueno, esto aplica para toda persona que va a acceder al préstamo, que sería mayor de edad, mayor de 18 años, y esto es asumido por el productor, pero el seguro de desgravamen es pequeñísimo, o sea, me refiero a menos de 20 soles, es casi imperceptible. Lo que sí es necesario es la contratación de un asistente técnico. Esto es un requisito indispensable que se puso en el Fondo Agroperú, porque en este caso se necesita sí o sí un asistente técnico, porque muchos de los productores de plantaciones forestales que van a acceder a este fondo, es la primera vez que participan o es la primera vez que realizan su aprovechamiento. Entonces sí necesita de una persona con experiencia que le ayude a garantizar que está haciendo un buen manejo, que está haciendo un buen aprovechamiento, que está realizando los cortes adecuados. Además, este asistente técnico también va a apoyar a la colocación del producto al mercado. Entonces, sí es un requisito indispensable la contratación del asistente técnico, y esto va a ser asumido por el productor. Ahora, lo que se me había olvidado mencionar es que en el fondo, en el programa, en uno de los anexos ya está definido cuál es el perfil de este asistente técnico. Ya hay unos requisitos mínimos que se solicitan para este asistente técnico. Ahora, esas son las características principales, y a modo de resumen de cómo funciona el programa de financiamiento, les quería presentar dos diapositivas. Uno que es la captación de solicitudes. ¿Cómo se presenta el productor al fondo? Primero, como le habíamos dicho, disculpen, como habíamos dicho, el productor es aquel que tiene menos de 10 hectáreas y que está inscrito en el Registro Nacional de Plantaciones. Adicionalmente, este productor tiene que pertenecer a una organización que esté vigente por ley. Una organización puede ser ya sea una asociación, ya puede ser una comunidad campesina, cualquier tipo de comunidad. Es una organización que esté contemplada en la ley. Entonces, el productor no se presenta solo. La organización tiene que reunir a sus miembros, reúne a sus miembros, ve quiénes podrían participar, y la organización es el que le manda una lista de posibles productores que podrían participar en este financiamiento, y se lo manda a Agrobanco. Agrobanco hace una revisión rápida y le avisa a la organización: ok, de la lista que me has mandado, todos son potenciales a participar. Esto Agrobanco le avisa a la organización le avisa a sus miembros que han sido
aprobados, bueno, no aprobados, precalificados, que han sido precalificados, y lo que tiene que hacer Agrobanco, lo que pide a la organización es que la organización verifique o valide que el pequeño productor que va a acceder a este préstamo en verdad está en ese terreno. Es una visita más que todo ocular. Aquí se contrata, ya está funcionando la figura del asistente técnico, que el asistente técnico iría al campo a verificar, es una visita rápida a verificar que las plantaciones estén donde el productor ha dicho que están. ¿Ya? El asistente técnico hace un informe y este informe es enviado a Agrobanco. Agrobanco evalúa los informes y como un medio de verificación, Agrobanco a través de su gestor de negocios realiza unas visitas al 10% de las solicitudes. El gestor de negocio va a hacer prácticamente o verificar lo que le ha dicho el asistente técnico, que es prácticamente una visita, una validación visual de que estén las plantaciones. Y con esto el gestor de negocios indica a Agrobanco que todo está ok, y después Agrobanco ya coordina con la oficina regional para aprobar el financiamiento. Agrobanco llama a la organización y al pequeño productor para firmar el contrato de financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que se espera durante la duración de este programa de financiamiento? Que es, como les digo, hasta diciembre del 2023, es fortalecer la asociatividad, es fomentar la participación de los GORES, de los gobiernos locales, y además se prevé que este programa va a intervenir en cerca de 16.500 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, apoyando el aprovechamiento. Y además durante este periodo de duración del programa, se prevé generar aproximadamente 35.000 empleos directos e indirectos. Ahora, yo lo que les quería comentar, y seguramente eso va a estar en alguna de las preguntas, es qué pasa con un financiamiento para instalaciones nuevas, para el mantenimiento, para el manejo, hasta que llegue la etapa de aprovechamiento. Es cierto, eso se tiene que trabajar, y lo estamos trabajando, ¿ok? Que no quepa duda que sí lo estamos trabajando, sí lo tenemos en mente, y sí lo queremos buscar la mejor oportunidad que se pueda dar esta ayuda, esta capacitación, este financiamiento a otras actividades. Sin embargo, lo que hay que resaltar acá es que este es un buen comienzo. Eso es lo más importante que hay que resaltar. Este es un gran primer paso. De lo que no se tenía un financiamiento, ahora tenemos un financiamiento. Es cierto, es súper puntual para la parte de aprovechamiento de pequeños productores, pero ya tenemos eso, ya tenemos 50 millones para financiar. Y lo que vamos a trabajar de acá, como les digo, o lo que estamos proponiendo de aquí en adelante, es trabajar también con productos forestales no maderables, trabajar el tema de instalación de plantaciones. Entonces tenemos más cosas, pero como les indico, este es un buen primer paso, y es un buen primer paso que tenemos que aprovecharlo. Bueno, sin más, esta es la presentación referida al programa de financiamiento para plantaciones forestales, y me parece que viene una presentación más. Después hay un espacio para preguntas que estaré muy complacido en responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Sinceramente, Marco ha ido detallándonos los aspectos que son de interés para quienes en este momento están conectados a través de esta vía. Por ejemplo, nos habló acerca de la promoción de la inversión privada, hacia quienes está dirigido, ¿no? ¿Cuáles son esas brechas identificadas para satisfacer la demanda? El programa mismo de financiamiento, qué está financiando, cuál es el objeto, la línea del programa, en fin, la tasa, inclusive los plazos y otros aspectos que seguramente son de mucho interés para quienes en este momento están conectados. Hay otro aspecto que también es pertinente conocer, y me estoy refiriendo precisamente al marco del Fondo Perú.
Hemos invitado a Jorge Ceballos Juárez, quien es profesional financiero de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario del MIDADRI, quien va a abordar el tema el sector forestal en el marco del Fondo Agroperú. Bienvenido, Jorge. Adelante. Sí, efectivamente, después de haber solucionado los temas técnicos, ¿quisieras por favor proyectar la presentación? Muchas gracias. Efectivamente, estábamos un poco conversando respecto a cuáles son estos mecanismos que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene para un sector muy importante, muy especial dentro de nuestra agricultura y que amerita tener algunas características especiales. Muy bien se había visto en la presentación anterior. Si por favor pudieran proyectar la presentación. Se había visto en la presentación anterior, el ingeniero Marco ya nos había explicado que justamente los programas han sido diseñados con algunas características propias que tienen estas actividades, ¿no? Que en su conjunto son actividades agrarias que ahora ya consideran, como muy bien se mencionó, al sector forestal, ¿no? Pero hay una historia detrás de todo esto, hay un motivo para poder nosotros dirigirnos a estos mecanismos de financiamiento y entre ellos el Fondo Agroperú, ¿no? Gracias. La siguiente, por favor. Justamente dentro de los mecanismos de financiamiento dirigidos al sector agrario, tenemos pues el Fondo Agroperú. Y les mencionaba que existe algunas características muy especial por lo cual el fondo está dedicándose a un sector en especial. Como sabemos, mucho de nuestra agricultura, muchas de nuestras unidades agrarias, que son más de 2.200.000 en este momento, inclusive hasta un poco más, son de pequeñas familias cuyos miembros participan dentro de las labores culturales y a ello le llamamos agricultura familiar, ¿no? Esta agricultura familiar que generalmente es un modo de vida, ya nuestro productor viene dedicándose campaña tras campaña, año tras año, y no solamente él, porque ha sido una retroalimentación de información que ha venido de padres a hijos, de nietos a padres, de comunidades a otras, y que han trasladado una serie de conocimientos que ha permitido que estas unidades de la agricultura familiar se vayan fortaleciendo poco a poco. Pero ya el 97% de toda nuestra agricultura está dentro de esta agricultura familiar. El 83% de todos los trabajadores que se dedican a este sector, que son trabajadores agrícolas, pertenecen a este tipo de agricultura familiar. Y algo muy importante que justamente se ha mencionado en muchas oportunidades, los alimentos que consumimos, todos los peruanos, los 33, 34 millones de peruanos que somos, el abastecimiento de los mercados internos, que justamente en esta época de pandemia ha sido uno de los baluartes por lo cual este sector ha continuado a pesar de todas las dificultades que han existido, porque ellos tenían muy claro que proveían el 70% de todos estos alimentos a nivel nacional. También hay otro indicador importante que es un aporte del 5.3% al PBI del país. Entonces, radica una importancia muy particular en esta agricultura familiar y en la cual nosotros teníamos que dedicar recursos del Estado, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego lo tiene muy claro, en favorecer justamente a este sector. Pero ¿por qué favorecerlo con financiamiento? La siguiente, por favor. Es importante mencionar que justamente de los 2.200.000, el sector financiero formal, digamos bancos, cajas municipales, rurales, financieras, cooperativas, en fin, todas las que participan dentro del sector, no lo han podido atender en su totalidad. Más del 91% de todas estas unidades agrícolas no están siendo atendidas por el sistema financiero por diversas razones. La primera puede ser que no solicita, el productor no solicita este tipo de financiamiento al sistema financiero, no lo requiere tal vez, pero también hay una percepción un poco distinta del sistema financiero, no sé si equivocado o no, pero es un poco distinta en donde ellos indican que es un sector de elevado riesgo, ¿no? Porque tenemos algunos factores climáticos, tenemos algunos factores que escapan del manejo del productor,
y que en algún momento traen consecuencias dentro de los riesgos crediticios que pudieran tener. El otro es de que tenemos algunas particularidades en el tamaño de nuestras unidades agrarias. No tenemos grandes extensiones. Nuestra agricultura familiar pues tiene entre menos de 5 hectáreas, tiene 2 hectáreas, tiene media hectárea, tiene 1 hectárea, y bajo ese concepto de esa estructura productiva ellos logran realizar sus actividades. Entonces, hay un sector bastante pequeño que tal vez no otorga la rentabilidad necesaria, o al menos es la percepción que tiene el sistema financiero, y es por ello que no se otorga este tipo de financiamiento. Y finalmente, algo de lo que sí estamos seguros que estamos adoleciendo un poco y que estamos trabajando en ello, que es la parte de la formalidad de la propiedad de la tierra. Esta formalidad que ya en muy pocos casos se tienen títulos de propiedad, inscritos o no en registro público, pero ya tramitados como títulos de propiedad, pero que en su gran mayoría se atiende con lo que son constancias y certificados de posesión. Tal vez terrenos pasados de padres a hijos, tal vez terrenos de comunidades en donde el encargado, el representante de la comunidad le otorga una posesión de la parte de ese terreno a este pequeño productor. Y es por ello que esta también falta de formalidad también adolece de garantías para enfrentarse al sistema financiero. Entonces, bajo estas condiciones, que son más un tema de percepciones, porque la realidad es que nuestros pequeños productores siempre pagan los créditos, tienen una oportunidad, tienen una responsabilidad, los vienen demostrando. Justamente en este contexto global un poco complicado con el COVID-19, no estaba previsto, no se había planificado, es algo fortuito, y que ha traído algunas consecuencias y ha traído sobre todo algunas actividades o algunas decisiones del Estado, como por ejemplo la declaratoria del estado de emergencia, que ha impactado justamente en el desarrollo de estas agriculturas familiares, ¿no? Pero a la par de tomar decisiones por parte del Poder Ejecutivo en salvaguardar la salud de la población, en limitar el acceso a los mercados, en limitar el libre transporte, que trajo como consecuencias costos adicionales al desarrollo de las productividades, no solamente agrícolas, sino casi la mayoría de actividades que tenemos a nivel nacional. También el Estado indicó de que era importante y empezó a actuar con algunos mecanismos de reactivación económica. Entre esos hemos tenido el Reactiva Perú, hemos tenido el FAE MIPE, el FAE Agrario, el FAE Turismo, el FIPA, y le hemos dado una fortaleza a este Fondo Agroperú. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de este entorno donde tenemos algunas dificultades para continuar con nuestras actividades, el Fondo Agroperú, que ya tenía una historia, la siguiente, por favor, que ya tenía una historia, como bien se mencionó en las presentaciones anteriores, desde el año 2009 ya tiene una historia de un poco más de 10 años, en donde se han colocado más de 1.100 millones de soles, se ha favorecido a más de 96.000 pequeños productores agrarios. Era importante que dentro de los 2 productos que ellos financiaban, porque el fondo es un patrimonio, es un recurso que el Estado puso a disposición y que lo empezaba a entregar por intermedio de 2 tipos de recursos, 2 tipos de productos, y lo direccionaba dentro de formas. Por ejemplo, el de financiamiento directo. Entregar capital de trabajo para financiar parte de los costos directos e indirectos que tenían estas unidades productivas. Y el otro era garantizar los créditos que estos pequeños productores solicitaban al sistema financiero y que ellos podían ser garantizados con este fondo hasta el 30%. Esta estructura que se mantuvo en este año 2020 sufrió una reestructuración mediante un decreto supremo que es el 004-2020 Minae. Se estableció entre sus muchas mejoras la creación de un consejo directivo y una secretaría técnica. Este consejo directivo, que tiene entre las principales funciones la de otorgar lineamiento, la de otorgar requisitos y condiciones, estructuras operativas, para que pudiéramos direccionar de una forma más ágil y oportuna estos recursos hacia el sector. Entonces, este Fondo Agroperú ya tiene un consejo directivo que está formado por 7 miembros, 5 de ellos son del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2 del Ministerio de Economía y Finanzas, y que está presidido por nuestro viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Pero era además importante, aparte de tener una buena gobernanza por intermedio de un consejo directivo, con el apoyo de su Secretaría Técnica, era también importante definir hacia quién nosotros podríamos dirigir nuestros recursos.
y es por ello que se empezó a tener algunas definiciones para lo que son financiamientos individuales, que si yo me dedicaba a una actividad productiva agrícola, yo tenía que conducir como un máximo de 5 hectáreas. Podría tener media, podría tener 1, 2, 3, pero no tenía que pasarme de 5. Si yo me dedicaba a algún tipo de actividad pecuaria, los ingresos que generaba esta actividad no tenían que sobrepasar las 12 unidades impositivas tributarias anuales. Para ello, es importante mencionar que desde el inicio, el Fondo Agroperú encargó la responsabilidad de administrar el fondo al Banco Agropecuario, a nuestro Agrobanco, ¿no? Entonces, este brazo financiero, esta plataforma operativa de Agrobanco, hace este tipo de evaluaciones, verifica si el sector agrícola tiene, este pequeño productor, hasta 5 hectáreas, si el pecuario, sus ingresos llevan hasta 12 unidades impositivas tributarias. Y algo muy importante que también se mencionó en la presentación anterior, ya a partir de este decreto supremo, desde abril de este año, se empezó a considerar también dentro de las actividades que podría ser financiado con el Fondo Agroperú, el sector forestal. Inicialmente, porque decimos inicialmente porque siempre hay mejoras a este tipo de productos, a este tipo de programas, inicialmente para aquellas plantaciones forestales que son para instalar hasta un máximo de 10 hectáreas, ¿no? Con algunas características particulares que cada programa lo tiene. Pero importante mencionar que ya se ha avanzado. El Consejo Directivo, desde que tomó riendas del Fondo Agroperú, ha avanzado en la aprobación de algunos programas que ya permitieron canalizar recursos hacia el sector. La siguiente, por favor. Pero estos programas, que justamente contienen los lineamientos, inclusive ya tienen recursos disponibles. La siguiente, por favor. Como vemos, los programas que ya están siendo aprobados, que ya están aprobados y que inclusive algunos ya han sido implementados dentro de la estructura de productividad, es el que va dirigido a campañas agrícolas. Un programa que va dirigido justamente a cultivos transitorios y permanentes, que tiene ya 250 millones de soles y que otorga créditos hasta 30.000 soles. El de cadenas ganaderas, que tiene ya 60 millones de soles y que ha venido colocando también, al igual que el de campañas agrícolas, créditos hasta 30.000 soles y que financia hasta el 80% de los costos de producción, procesamiento primario y transformación. El de plantaciones forestales, que justamente el ingeniero Marco ya nos lo ha explicado muy bien, hay 50 millones de soles de recursos con créditos hasta 142.000 soles. Y finalmente, para créditos individuales, el programa de renovación y rehabilitación de café, que tiene también ya 50 millones de soles para proveer créditos directos para la renovación y la rehabilitación de este tipo de plantaciones con crédito máximo de 52.000 soles. Entonces, toda esta serie de programas han sido considerados para que las actividades individuales que tiene el pequeño productor puedan tener un financiamiento debido. Pero hay una característica particular de todos estos programas. Como sabemos, nuestro pequeño productor tiene hectáreas menores a 5. Puede tener 1, 2, 3, 4, hasta 5. O puede tener actividades hasta 12 unidades impositivas tributarias o hasta 10 hectáreas de forestal. Y cuando tal vez él lleva su producción al mercado, tal vez los precios que él consigue no son tal cuando va de una forma individual que cuando va de una forma asociada. Si tal vez yo me organizo, estoy dentro de una cooperativa, estoy dentro de una organización agraria, estoy dentro de una comunidad campesina o tal vez de una junta de usuarios o comunidad de regantes, y esta comunidad establece una relación con el agrobanco, que es el administrador, por medio de un convenio, y este convenio hace que empecemos a financiar no solamente a uno, sino a todos los miembros de esa organización. Y cuando yo me enfrente al mercado y lleve mi producción, tal vez ya no estoy llevando mi producción de 1 hectárea, sino estoy llevando la producción de 100 de los usuarios de esta organización y tal vez ahí consiga mejores premios. Igual también para cuando quiera comprar insumos. Entonces, uno de los puntos positivos de este Fondo Agroperú es que incentiva la asociatividad. Para ser usuario del fondo hay que estar organizado. Y para estar organizado hay que pertenecer justamente a una organización agraria
como las que les he mencionado, inclusive nuestra Junta de Usuarios, nuestra Comisión de Regantes o nuestra comunidad campesina y nativa, también están considerados dentro de estas organizaciones. Y si yo pertenezco a una de ellas, también puedo ser asequible a este tipo de financiamientos individuales. La siguiente, por favor. Pero no solamente nos hemos querido quedar en el financiamiento dentro de la chacra, dentro de la finca, dentro de la actividad forestal, dentro de nuestro bosque, sino también que hemos querido ir un poco más allá y trasladar también recursos para aquellos que traían el producto del campo y lo llevaban al mercado. Para ello se ha creado un programa para acopio, transformación y comercialización de productos agrícolas que justamente ya financia las organizaciones que acopian este tipo de productos. Ya hay 5 millones de soles de recursos y que va a financiar justamente este tipo de actividades. Y para el caso de pecuarios, el Consejo Directivo también ya aprobó el programa de organizaciones para el desarrollo de la cadena de camélidos sudamericanos. No solamente para la fibra de vicuña, sino también para la fibra de alpaca. Entonces, estos dos programas adicionales a los programas individuales, lo que van a hacer es completar la cadena de valor, quedar no solamente el producto en el campo, sino llevarlo hasta el mercado de una forma adecuada y comercializarlo con los precios que podríamos obtener de una manera organizada. Entonces, este es otro de las partes importantes que el Fondo Agroperú también, en atención a todos los requerimientos que tiene el mercado en este momento, ha podido realizar. La siguiente, por favor. Ya estos mecanismos están dentro de los patrimonios del Fondo Agroperú. Para este año 2020 se tienen justamente estos programas que ya empezaron a colocar. Por ejemplo, el programa agrícola que les mencionaba, que ya está implementado y está colocando créditos, y que tiene 250 millones de soles, el programa de ganaderías, que tiene 60 millones y que también ya está implementado, y que entre ambos han aprobado ya más de 100 millones de soles y han colocado ya más de 65 millones de soles entre estas actividades agrícolas y pecuarias. Y ya justamente, habiéndose aprobado el programa de plantaciones forestales, está la plataforma súper preparada como para recibir las primeras solicitudes de las plantaciones forestales, del financiamiento de estas plantaciones forestales y empezar a utilizar estos 50 millones de soles. El programa de café está en un proceso de implementación por el parte de Agrobanco, pero en su conjunto hay más de 440 millones de soles que van a ser destinados al sector agrario para este año. Y digo para este año porque el Fondo Agroperú ya tiene también recursos destinados para el año 2021. Y estos recursos logran terminar, van a continuar con los recursos del año 2021 y así sucesivamente, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se espera de estos programas? Lo primero es fortalecer la asociatividad a nivel nacional. Es importante que nuestros pequeños productores tengan claro de que mientras se enfrenten de una forma organizada al mercado, tal vez quieran ir a proveer sus productos a un gran centro comercial o a una tienda importante, o tal vez trasladar sus productos ya no con un solo intermediario, sino como organización, como comunidad, como junta de usuarios, tal vez como una organización, una cooperativa agraria. Es importante que nos podamos organizar. Y es parte también de los requisitos de este momento del Fondo Agroperú. Si nosotros vamos a dedicarnos a actividades agrícolas, estamos seguros que vamos a colocar más de 40.000 créditos y sobre todo 15.000 de ellos van a ser para nuevos usuarios del sistema financiero. Este tema de inclusión financiera es algo muy importante que nosotros lo tenemos muy claro y que justamente va dentro de los requisitos que hemos puesto del Fondo Agroperú, que sea dirigido para aquellos que no han tenido ningún tipo de financiamiento del sistema financiero. Si ya lo tuvieron, también hay algunas condiciones que hay que cumplir, tanto si me financiaron con el Fondo Agroperú o si me financiaron con el sistema financiero. Pero si no lo he tenido ningún tipo de financiamiento y soy un pequeño productor de la agricultura familiar, estoy justamente en el producto necesario para poderlo tener. Entonces, instalamos más de 50.000 hectáreas con este producto agrícola. Si estamos en las actividades pecuarias, vamos a colocar más de 27.000 créditos para financiar esas principales actividades. Camélidos es una de ellas. Cuyes, crianzas de vacunos, ovinos, entre otras actividades. Para el sector forestal, como muy bien lo había indicado el ingeniero Marco Llanos, la instalación de 16.500 hectáreas va a proveer de más de 35.000 empleos directos e indirectos. Y para esta actividad de forestales, de café,
que también ya está en un proceso de implementación. Se está consiguiendo la renovación y rehabilitación de 10.000 hectáreas de café a nivel nacional. ¿Forma parte de una serie de mecanismos? Sí, efectivamente, el Fondo Agroperú es uno de los mecanismos que tenemos. Tal vez nosotros tenemos las condiciones necesarias para participar en este momento. Estamos organizados, somos un pequeño productor, cumplimos con los requisitos necesarios para el Fondo Agroperú. Pero si no lo cumplimos, también tenemos otros mecanismos adicionales. Tenemos el FAEMIPE, tenemos el Reactiva Perú, pero los que van básicamente dirigidos al sector agrario es el FAE Agrario, que también ya tiene más de 47 millones subastados y que sirve de una garantía al gobierno nacional para aquellos créditos que colocan estas instituciones financieras, llámese caja municipales, rurales, cooperativas, y que en algún momento están favoreciendo también a la actividad agraria, entre otras actividades. Agrobanco, que es nuestro administrador, va a tener un seguimiento adecuado para que este producto llegue de la mejor forma al mercado. Algo súper importante que mencionar. Todos estos programas que ha aprobado el Consejo Directivo tienen una historia, tienen un horizonte de colocaciones hasta el año 2023. Lo que quiere decir es que como nuestra actividad agrícola no para, nosotros terminamos con una campaña, inmediatamente empezamos a mover el terreno, empezamos a hacer las crianzas de nuestros cuyes, de nuestros animales, empezamos a hacer nuevamente los aprovechamientos necesarios en plantaciones forestales y continuamos con la siguiente campaña. Dada esta movilidad y esta actividad tan continua, se ha considerado que estos programas continúen su vigencia hasta el año 2023. Y más que importante, como se había mencionado, dada la gestión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se ha considerado que tengamos una tasa súper especial, una tasa que va a permitir darle un poco más de rentabilidad a estas actividades agrícolas, pecuarias y forestales cuando el costo financiero es pequeño. Sabemos que en el sistema financiero hay algunas instituciones que están favoreciendo con créditos al sistema financiero. Por ahora no son muchas, pero esperemos que se reactiven un poco más, pero que aquellas tienen créditos entre tasas de más de 25%. Este Fondo Agroperú tiene una tasa para financiamiento directo de 3.5% anual. Eso quiere decir que el crédito que nosotros podamos recibir, vamos a pagar esa tasa de interés de forma anual. Entonces es una oportunidad tener un recurso disponible y sobre todo barato, sobre todo alineado a nuestras características principales, a estas características particulares de nuestro sector, porque las características se están dando para encajar justamente los cronogramas de pago dentro de estas actividades. Y hay que aprovecharlo no solamente en una campaña, sino en la siguiente. Nos dan un recurso en esta campaña, nuestro crédito revolvente, lo pagamos oportunamente, vamos a la siguiente campaña y así nos vamos haciendo una historia con el Fondo Agroperú. Eso es lo que le he querido manifestar, eso es lo que les he querido presentar, un Fondo Agroperú que es una de las alternativas, uno de los mecanismos de financiamiento que tiene en este momento el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y voy a estar presto para las preguntas que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Jorge Ceballos quien nos ha presentado todos los alcances relacionados con el sector forestal en el marco de AgroPerú y esta temática que es de suma importancia para, obviamente, relacionada con el financiamiento de las plantaciones forestales. Como es de esperar, se han generado muchas inquietudes, se han generado en realidad más de las que esperamos. Sin embargo, vamos a ir respondiendo y para esto voy a invitar a los panelistas. Voy a empezar inicialmente con Federico, luego llamaré allá a Marco y luego vamos con Jorge. Bueno, Federico, hay algunas interrogantes para ti. Por ejemplo, nos dicen, ¿quiénes pueden registrar sus plantaciones? Nos comenta, mi padre ha reforestado sus plantas, tiene más de 5 años, nos menciona. ¿Cuál es el procedimiento para la inscripción y cuál es el beneficio? Nos dice, ¿no? Algunas de ellas ya las mencionaste. Adelante, Federico. Sí,
Mire, lo primero que hay que hacer cuando nosotros tenemos nuestra plantación forestal y queremos hacer el registro nacional o inscribirlas en el Registro Nacional de Plantaciones, es recomendable ir a la Autoridad Regional de Flora y Fauna Silvestre, que está en nuestra región. Ahí nos van a dar mucho mayor información referido al proceso de registro. Pueden inscribir los que son propietarios, comunidades, pequeños productores, pueden inscribir comunidades nativas, comunidades campesinas, empresas, representantes legales de las empresas en caso no sean dueños de la propiedad. El proceso, como les he comentado en la ponencia, digamos que se divide en dos fases. Primero, la primera es la que está referida a la inscripción propiamente dicha, que se da a partir del tercer año, o cuando las plantas se verifican que han logrado su prendimiento en campo definitivo. Y la otra fase, que es cuando ya nuestra plantación está en edad de aprovechamiento, nuevamente hay que actualizar esa información y nos otorgan ya digamos el volumen, el volumen y la cantidad de árboles para aprovechar. ¿Cuáles eran las otras preguntas, por favor? Claro, sí, hay otra. Básicamente en esa pregunta era el procedimiento de inscripción y cuál es su beneficio. Si hay una más todavía que de repente podríamos de alguna manera darle algunos alcances, si es que obviamente ya los podemos socializar, el cual es, ¿dónde puede ser descargado el aplicativo o cómo es que mi plantación registrada me sirve como garantía para un crédito, nos dice? Claro, bueno, en el caso del aplicativo, ese es digamos, la base de datos que es administrada por las autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre y por el servicio forestal. Ahí las personas naturales no tenemos acceso. Ellos administran esa base de datos del aplicativo. Con referencia a los beneficios de mi plantación o de la madera, ya Marco ya nos ha explicado que, bueno, que sirve como garantía para acceder a este tipo de créditos, ¿no? Yo quisiera redundar lo que ha mencionado Marco, ¿no? Este es un primer paso. Y realmente nosotros vivimos de plantaciones, hemos estado en lugares digamos, donde es lejano a la ciudad de acá, de Lima, y los productores necesitan este tipo de ayuda, ¿no? También hay que enfocarnos de que este fondo, como bien lo ha mencionado el amigo Jorge, está diseñado para pequeños productores. Son aquellos pequeños productores que en promedio tienen sus 5 o 10 hectáreas, en las cuales una de sus actividades más es la plantación. No son madereros, no se dedican exclusivamente a la plantación, se dedican también al cultivo agrícola, se dedican a la ganadería y también producto del sembrío asociado a sus cultivos agrícolas, también instalan sus plantaciones, ¿no? Este es un desafío para los forestales. Realmente tenemos, como bien indica Marco, inicialmente 50 millones. Y realmente, como nuevamente repito, este es un desafío para todos los que estamos involucrados en que este fondo funcione, porque esto va a dar pie a que posteriormente pueda el sector forestal acceder a fondos para instalación u otras actividades que también se necesitan. Gracias, Federico. Hay una consulta que también nos hace un profesional. ¿Es bien indispensable el requisito, como requisito, el título de propiedad del terreno? ¿No bastaría con el certificado de posesión emitido por la autoridad? Actualmente, de acuerdo a la normativa forestal, en costa y sierra sí se puede utilizar la constancia de posesión. Todavía en selva solo el título de propiedad.
Perfecto. También un oyente nos menciona, ¿no? Si tengo plantaciones de más de 15 años, ¿puedo registrarlas si no tengo título, nos dice? Sí, pues, bueno, va a depende de la región. Como la anterior pregunta era en la parte amazónica, lo que es selva, la región selva, solo con título. Y puede, si es que tiene el título y está a edad de 15 años y está en la región selva con título de propiedad, lo puede hacer. Sí se puede, o sea, no es limitante de la edad. Perfecto. ¿Y a partir de cuántas hectáreas se puede inscribir una plantación forestal, nos dice? Bueno, se registra plantaciones en cerco vivo, por ejemplo, ¿no? Que son líneas, son áreas de menos de un cuarto de hectárea, ¿no? O sea, tampoco la normativa establece que hay un límite o una cantidad mínima en la cual se debe registrar. Federico, has sido muy amable. Muchísimas gracias por aclarar estas dudas, estas inquietudes. Vamos entonces ahora a invitar a Marco Llanos también para poder hacer algunas inquietudes de parte de los profesionales que están conectados. Bienvenido, Marco, una vez más, y nos preguntan lo siguiente: si mi plantación está sobre un terreno que aún habiendo sido parte de un proceso de titulación, no ha recibido el título, aún por demoras de COFOPRI, ¿cómo puedo inscribir esa plantación? Nos dicen. Javier, muchas gracias por la pregunta y a todo el público. Lamentablemente, uno de los requisitos es que el pequeño productor esté inscrito en el Registro Nacional de Plantaciones. Entonces, el obtener su título es un requisito previo para estar en el Registro Nacional de Plantaciones. Así que lo primero que tendría que hacer es tener el título e inscribirse en este registro. Y a partir de eso ya podría solicitar el préstamo. Sí, gracias. También nos dicen, necesito dinero para instalar plantaciones, pero si estoy en la capacidad de pagar el préstamo con garantía de otra modalidad, ¿puedo acceder? O sea, quiere definitivamente poner en garantía, pero de otra modalidad. Como había comentado durante mi presentación, en esta oportunidad el programa financia el último eslabón de la cadena, que es la parte de aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera. No está enfocado en la instalación de nuevas plantaciones, lo cual no significa que desde CERFOR no estemos o no consideremos importante esta etapa. Estamos trabajando en otras opciones para presentar en un futuro no muy lejano un financiamiento a lo que es la instalación de plantaciones. Pero con el fondo solo se ve, como les menciono, el último eslabón de la cadena. Gracias. También hay una interrogante muy interesante, puesto que nos dicen, ¿cómo se puede motivar al pequeño productor para que se dedique a la actividad forestal? Wow, qué pregunta tan interesante. Acá son muchas aristas que se tienen que trabajar. El tema de financiamiento, por ejemplo, ahorita que estamos viendo este programa que es a una tasa de 3.5%, que no lo vas a encontrar en ningún lado, ningún banco, ninguna cooperativa te va a dar esa tasa. También, como les había mencionado, estamos trabajando en temas de la creación de otros fondos, como es el tema de fondos para productos forestales no maderables, incluso lo que estamos viendo también, y seguramente muchos de los presentes tienen el conocimiento, que estamos trabajando en un programa de inversión con KfW, un programa de inversión de 430 millones de soles, el programa de inversión más grande de Perú en el sector forestal, que ahorita ya está aprobado ese programa y está en su última etapa de la negociación de la deuda y del aporte financiero no reembolsable con KfW. O sea, lo que se espera es que el próximo año ya se comience a implementar este programa. Y en este programa se va a hacer tanto incentivos para plantaciones como para bosques naturales. Incluso se va a promover el tema de la zonificación, que es uno de las condiciones habilitantes para la inversión. Entonces,
el tema de la promoción de la inversión en el sector forestal se toma de distintos lados, ¿no? Y acá lo importante es demostrar que nosotros como Estado demostremos que que tener el bosque en pie es más rentable que tener el bosque tumbado, ¿no? Hay dos preguntas que posiblemente también de repente en algún momento Jorge pueda complementar. Definitivamente también igual está invitado Marco para poder ampliar estas dos interrogantes muy interesantes, porque nos dicen, el Fondo Agroperú financia para extraer o aprovechar el producto forestal. ¿No habrá financiamiento para la producción de plantones y plantaciones que son los pequeños reforestadores? Gracias, Javier. Como mencioné en la primera pregunta, en estos momentos se está orientado hacia el aprovechamiento, no hacia la instalación. Sí se puede financiar, son tres temas lo que se financian: aprovechamiento, transformación y comercialización, ya sea comercialización a nivel primario, secundario, donde pueden transformar la madera, no solo venderlo como madera rolliza o cerrada, sino también se fomenta la transformación para que dé un mayor valor agregado al producto y genere mayor ingreso. Entonces, otra vez lo repito, en estos momentos estamos en el último eslabón de la cadena, pero igual desde CELFOR vamos a seguir trabajando para poder llegar a tener un programa o un espacio para justamente financiar la instalación de plantaciones, lo cual es muy necesario para cubrir la brecha que tenemos en nuestro país. Así es, gracias. Y finalmente, en cuanto a la transformación primaria o secundaria de productos forestales maderables, ¿el fondo también los acoge? Es decir, ¿se les puede otorgar para capital de trabajo? Sí, justo eso es lo que mencionaba. Pero siempre y cuando que venga desde el aprovechamiento del bosque, no solamente en la transformación de la madera, sino que tiene que ir desde la plantación, se tiene que hacer el trabajo, desde la corte del árbol, desde aserrar esta madera, transformarla, desde ahí tiene que venir, desde la plantación. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcos. Gracias en realidad por aclarar estas inquietudes formuladas por las personas que en estos momentos están en línea. Vamos a invitar entonces ahora a Jorge para que también pueda absolvernos algunas inquietudes. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo podemos seguir promoviendo que la agricultura familiar se ensamble con los pequeños productores forestales? Bien, bueno, como se ha mencionado, justamente el Consejo Directivo viene ya viendo formas para que ampliemos un poco la atención del sector forestal, ¿no? Existen las posibilidades muy prontas de que no solamente atendamos lo que son plantaciones forestales, justamente de esta agricultura familiar, sino también productos no maderables, ¿no? Entonces es importante que se tenga en cuenta de que en el camino el mercado nos va a ir dando algunos indicadores, nos va a ir dando algunas pautas como para que estos programas sigan fortaleciéndose, ¿no? Como yo lo mencionaba en la presentación, estos programas tienen una historia que, sin embargo, este año nuevamente lo hemos podido mejorar, ¿no? Y es por ello que el Consejo Directivo está siempre atento, obviamente con el apoyo de CELFOR, para poder fabricar o crear estos programas que van a coberturar de una mayor forma a todos los productores que se dediquen y que están interesados en el sector forestal, ¿no? También nos hacen llegar la siguiente interrogante. ¿Cómo puedo acceder al fondo para campañas agrícolas? Bien, claro, eso es otro programa, este proyecto de campañas agrícolas va dirigido justamente para aquellos que se dedican a cultivos transitorios y permanentes. Para el caso de cultivos transitorios, sí se financia desde la instalación hasta la comercialización. Arroz, hay una serie de cultivos que están priorizados, en fin, a nivel nacional hay una serie de cultivos que se vienen atendiendo, algodón, maíz amarillo duro, etcétera, ¿no? Flores, etcétera, ¿no?
Pero también abrimos la planta de plantaciones, ¿no? Mango, palta, y para ello, dado que los programas tienen un plazo máximo en las campañas agrícolas de 12 meses, lo que atendemos en estas plantaciones es el tema de mantenimiento, ¿no? Entonces, para yo poder acceder, primero tengo que cumplir con estas características, dedicarme a este tipo de actividades, cultivos transitorios y permanentes. Debo estar organizado necesariamente, debo pertenecer a una comunidad campesina, a una comunidad nativa, a una junta de usuarios, a una comisión de regantes, a una organización agraria, inclusive hasta una cooperativa, y por intermedio de ellos generar un convenio con el agrobanco que va a permitir realizar las precalificaciones a todos los usuarios de esta organización, ¿no? Para ello nosotros tenemos que cumplir algunos requisitos que son bastante básicos, por ejemplo, el tener mayoría de edad, ¿no? Que son lo mismo que se ha expuesto en el programa de plantaciones forestales. Tener mayoría de edad y tener hasta máximo 75 años cumplidos para que vayamos justamente en la medida donde está también el seguro de gravamen. Tengo que estar organizado. Si en algún momento he tenido financiamientos con el Fondo Agroperú, porque recordemos que tenemos una historia de algo más de 10 años y seguramente en algún momento yo he recibido financiamientos también del fondo, estos deben estar siendo pagados puntualmente. Y si he tenido financiamientos con el sistema financiero que va a incluir Agrobanco, yo debo haber estado pagándolo bien, ¿no? En los últimos 3 meses debo tener una calificación de normal y CPP. Esos son básicamente, y sobre todo a aquellos que no han tenido ningún tipo de financiamiento. Sobre todo para ellos va dirigido este tipo de productos, ¿no? Bien, Jorge. También nos alcanzan la siguiente interrogante. ¿Cómo facilitar que se cierren los convenios entre las juntas de usuarios y Agrobanco para acceder a fondos? Nos dicen. Bueno, muy buena pregunta, Javier. Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros entendemos que todo es un proceso, ¿no? Y ese proceso tal vez hay tiempos en donde van a tener plazos de evaluación, plazos de entrega de documentos, plazos de firma, plazo de sacar algunas fotocopias simples, en fin, ¿no? Entonces nosotros en apoyo a esto, sabemos que Agrobanco tiene también su personal. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha contratado promotores que están en las oficinas de Agrobanco y que son contratados por Midagria adicionalmente al personal de Agrobanco, en donde ellos van justamente a las organizaciones y empiezan a ayudarlos a formar estos expedientes para poder llegar a hacer los convenios. Entonces, bajo esa condición, nosotros tenemos un personal que viene apoyando. La otra condición es que hemos estado en una situación de pandemia, donde tal vez ha sido complicado y ha sido un poco difícil que las organizaciones se reúnan para que puedan hacer estas actualizaciones de sus representantes legales, ¿no? Los representantes tienen una fecha, tienen un plazo en donde ellos cumplen sus funciones y de ahí hay que hacer una reunión para que nuevamente se genere un acta y otra vez se celebre el nombramiento de otro nuevo representante. A ello, el Estado ha dado algunas normas de facilidades. Bueno, el Fondo Agroperú también las ha recogido, ¿no? Si nosotros hemos tenido todavía algunos documentos en proceso para hacer esta renovación de representantes, también con esa documentación podemos presentarla como parte de los requisitos para el convenio. No solamente podemos presentar nuestra inscripción de registro público, la copia de los representantes legales, sino que si estos representantes en este momento no están vigentes, la norma dice que también podemos poner los que están en proceso, ¿no? Entonces, esa es una de las facilidades con las cuales adicionalmente el personal que estamos poniendo para que también pueda apoyar en la construcción de estos expedientes, tanto de la organización como de los expedientes individuales por cada productor, podamos llegar de una forma más rápida a entregar ya este financiamiento que está necesario, ¿no? Y finalmente nos dicen, ¿qué pasa si se tiene una deuda con Agrobanco? ¿Qué pasos se deben seguir o cómo se puede solucionar? Nosotros podemos tener deudas con Metro, con Plaza Vea, con una caja, con un banco, con un agrobanco, con alguna institución financiera. Pero el requisito indica que yo debo haberlo estado pagando puntualmente. O sea, yo debo haber tenido una calificación durante los últimos 3 meses en calificación normal y CPP. Si yo estaba en estas calificaciones, nosotros podemos tener un endeudamiento, podemos tener algún tipo de crédito, porque sabemos que el crédito es algo natural. Ahora ya dentro del sistema uno va a un centro comercial y es
algo natural de que uno tenga algunas compras, que tenga que hacer algunos gastos por intermedio de este tipo de instrumentos financieros. Entonces, el Fondo Agroperú no limita a los que ya tienen créditos con el Agrobanco o con cualquier otra institución financiera. Lo único que sí indica es de que tiene que estar siendo pagado puntualmente, ¿no? Ese es el requisito básicamente, y si está teniendo créditos con Agrobanco, puede seguirlo pagando normalmente, ¿no? Siempre y cuando lo haya tenido dentro de esas calificaciones. Muchísimas gracias, Jorge, por Gracias ser tan a ti, claro con la absolución de estas inquietudes y dudas. Bueno, entonces a Federico Yepes, a Marco Llanos, a Jorge Ceballos, agradecemos por estas presentaciones bastante claras, ya muy didácticas. Bien, antes de dar por finalizada la reunión, quiero comentar lo siguiente. Todas las presentaciones, los alcances de este aspecto relacionado definitivamente con el programa de financiamiento directo de plantaciones forestales están en una página. Están en la página del CERFOR, la cual en estos momentos voy a dar. Están pues, nos va, por ejemplo, hice la demostración, elegimos simplemente esto. Y nos vamos entonces a buscar esta página. Listo. Y definitivamente entramos a la página del CERFOR. Nos entra a campañas y eventos. Y en campañas y eventos está el programa de financiamiento. Usted ingresa a este espacio y está encontrando todo lo relacionado con el programa de financiamiento. Aquí estarán presentaciones y obviamente otros alcances relacionados con su interés. Muy bien, entonces, antes vamos a dar el uso de la palabra a Marco Llano Ramírez, quien es, como dije, director de la Dirección de Promoción y Competitividad del CERFOR, para el cierre del evento de hoy. Adelante, Marco. Javier, muchas gracias. Antes de dar la palabra de cierre, se estaba viendo en la sección de preguntas algunas dudas muy rápidas que me gustaría levantar. La diferencia entre el Fondo Agroperú y Agrobanco. El fondo es Agroperú, pero la parte operativa que se encarga de dar los préstamos está siendo trabajado con Agrobanco. Agrobanco es el banco de primer piso que darían los préstamos. De ahí había otra duda acerca de si podrían participar comunidades. Sí, sí podrían. Y lo que se necesitaría es una constancia, un certificado de posesión emitida por la comunidad campesina o nativa, en cuyo caso debe ser firmado por el presidente de la comunidad, donde se diga que tal comunero va a estar trabajando hasta 10 hectáreas, ¿no? Y que la señal, y así sí podría presentarse distintos productores de una comunidad. Ahora, ya a modo de resumen, lo que les quería mencionar es que este programa de financiamiento es un primer paso, como ya se había dicho, es un buen primer paso, donde tenemos la oportunidad de apoyar al pequeño productor con un financiamiento ya aprobado. Ya se tiene más de 50 millones como presupuesto inicial. Entonces, sí podemos sacar adelante este programa. La idea es que este sea, como les digo, el primer paso, y ahí tengamos otros programas que estamos viendo ahorita de productos forestales no maderables. Estamos también poniendo énfasis en lo que es la instalación de plantaciones forestales, que incluso eso lo estamos viendo con el programa de inversión con KfW. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es aprovechar este programa, porque el éxito del programa no viene en la elaboración del documento, no viene en la participación de este webinar o de otras exposiciones. El éxito del programa va a estar determinado por la colocación de este financiamiento, por el apoyo que se dé a los pequeños productores. En este sentido, los invito cordialmente a ser partícipes de este fondo, y por favor, si tienen alguna duda, entren al programa de CERFOR. Ahí vamos a agregar también un correo para que se puedan hacer consultas, el cual estaremos atentos y de resolver cualquier duda que pueda existir. Muchas gracias a todos por su participación y doy por concluido el evento el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, gracias Marco. Y a cada uno de ustedes por participar en este evento de hoy. Les agradecemos por su presencia. De esta manera damos por finalizada la reunión de hoy. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.